Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Y vamos a partir mostrándoles los resultados finales de la elección presidencial de este domingo. Quedan solamente 2 mesas por escrutar en todo el país, así que ya estos son datos ya definitivos. Ahí, como podemos ver en pantalla, el primer lugar para José Antonio Kast con 1.961.122 votos. Eso equivale al 27,91%. Así es. Y con él va a competir en la segunda vuelta el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien obtuvo, ahí lo vemos también, un 25,83%, equivalente a 1.814.809 sufragios. También una disputa que estaba muy cerrada, Maca era por el tercer lugar. Finalmente Franco Parisi le gana por un 0,01% al candidato Sichel y se queda con el tercer puesto. Vamos a ver entonces cómo quedan todos estos resultados de la elección presidencial. Decidió atreverse. Su nombre. 2 candidatos, 2 comandos, 2 celebraciones al pasar a segunda vuelta. 2 escenas similares, pero con distinta euforia. Atrévete por la libertad. Atrévete por José Antonio Kast. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con todo a ganar esa segunda vuelta. Noche donde recibieron apoyos de sus cercanos, abrazos de sus amigos e incluso saludos de los que hasta ayer no estaban con ellos, esos que necesitarán ahora más que nunca. Pudimos conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Tenemos muchos más puntos de encuentro que de divergencia y eso es lo que vamos a profundizar en estos días. También a quienes votaron por Yasna, a quienes votaron por Meo, a quienes votaron por Parisi, que sepan de que acá tienen las puertas abiertas y que nuestro proyecto es un proyecto de esperanza con certeza. José Antonio Kast tendrá que ampliar la mesa quizás para un té no tan dulce como el de este lunes, porque por ahora no será fácil ver un abrazo así con Sebastián Sichel, el abanderado derrotado de Chile Podemos Más, que pone en aprietos a algunos de los partidos oficialistas. Hoy día no es el momento de la exigencia, hoy día es el momento de conversar. La disposición de José Antonio estuvo, ayer estuvimos con la secretaria general, con María José Hoffman en el comando. Concluido el proceso electoral, me he comunicado con José Antonio Kast como presidente de Renovación Nacional y como el partido más votado de Chile, para plantearle la necesidad ineludible de tener un nuevo programa de gobierno. La postura de evolución política respecto a la segunda vuelta la vamos a tomar en el Consejo General. Para Gabriel Boric, ordenar los papeles de los partidos en segunda vuelta también tiene complejidad, especialmente con la ADC. Así lo adelantó la derrotada candidata de Nuevo Pacto Social. Lo he felicitado a través de un WhatsApp. Creo que va a ser muy importante en las próximas horas de poder escuchar qué es lo que le va a ofrecer al país. Creo que las declaraciones de meterle inestabilidad al país no son buenas. Sin esperar ese apoyo, Boric ya se despliega en este primer día de campaña de segunda vuelta. Camino que anoche el PPD y el PS se comprometieron a respaldar. Formalmente queremos llamar a todas las chilenas y chilenos a votar en la segunda vuelta en favor del candidato Gabriel Boric. Ya apagadas las luces, guardado el confeti, poner en pausa la celebración, los candidatos saben que recién pasaron la primera prueba. Ahora comienza otra campaña que en 27 días se cerrará con una elección que decidirá si Gabriel Boric o José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile. Ya vamos a contarles más acerca de las repercusiones de la elección. Ahora les contamos que hoy debía iniciarse el juicio oral contra Martín Pradenas por el presunto delito de abuso sexual y violación contra una joven universitaria en Temuco. Sin embargo, la defensa del acusado de intentado dilatar la audiencia, la Fiscalía va a pedir más de 40 años de cárcel. Buenos días, señor magistrado. ¿Nombre completo? Martín Nicolás Ignacio Pradenas Diur. Nacido el
en 1991, el 28 de noviembre. Era una jornada clave para Martín Pradenas, quien desde la cárcel de Valdivia se presentaba ante el juez. Este lunes se debía realizar la audiencia de preparación del juicio oral en su contra, pero... Es el acusado el que debe conocer el término de la acusación, los hechos imputados, la calificación jurídica y la prueba que se ofrece. Y eso no ocurrió en el plazo que establece la ley. La defensa de Pradenas, acusado de abuso sexual reiterado y violación, pidió aplazar este proceso, ya que aseguró que no se le notificó de las acusaciones 10 días antes del juicio, como dicta la norma. Estimamos que una maniobra destinada a dilatar el comienzo de esta audiencia. Tiene 4 abogados que lo están defendiendo. Aducir de que no se notificó al acusado es valerse de una situación que en la realidad no está. Así interpretan esta acción los querellantes que representan a la víctima AB, cuyo nombre no podemos dar por prohibición del tribunal. Aseguran que solo pretendían retrasar el juicio, algo que finalmente ocurrirá. Frente a esta incidencia, el Ministerio Público se opuso entendiendo que se trataba de argumentos dilatorios, sin perjuicio de lo cual el tribunal resolvió acoger la incidencia promovida por la defensa, estableciendo una nueva fecha para el comienzo de la audiencia de preparación de juicio oral. Y para el próximo 6 de diciembre quedó fijada esta audiencia, plazo en que la defensa de Pradenas podría alcanzar a revisar una serie de pruebas que, según dicen, no pudieron ver. La lectura nosotros la revisamos antes de poder acompañarla, con evidencia que no los puede ver porque él utiliza un determinado tipo de computadores, en circunstancias que perfectamente se puede visualizar en otro tipo de dispositivo. Un esperado proceso judicial tras más de un año de prisión preventiva de Pradenas, quien enfrentará acusaciones por 7 delitos sexuales que habría cometido entre 2010 y 2019, entre ellos la violación de AB, quien se quitó posteriormente la vida. Esperemos que pueda enfrentar un juicio en libertad, porque creemos que es absolutamente innecesario mantenerlo preso. Sí estamos bastante confiados respecto del trabajo que se ha hecho de nuestros propios peritos y también de circunstancias que quizás ustedes no conocen. Y creemos que Martín Pradenas debería ser absuelto de los cargos que se le imputan. Un juicio que se acerca con posturas completamente contrarias. La defensa de Pradenas apostará por la absolución, mientras que el Ministerio Público buscará una pena que supere los 40 años de cárcel. Y el Servicio Electoral anunció que denunciará a Karina Oliva ante el Ministerio Público por presunto delito electoral. El director del CERVEL indicó este lunes que la acción judicial es en atención a antecedentes nuevos y contradictorios con lo que dicha candidatura nos aportó en su momento. Es por ello que se interpondrá una denuncia por el presunto delito electoral de Oliva en su campaña a gobernadora en la región metropolitana. Un reportaje de CIPE reveló que 7 asesores de la ex candidata a senadora presentaron boletas por un total de 137 millones de pesos, hecho que provocó que la Fiscalía iniciara una investigación de oficio por presunto delito de fraude de subvenciones. Televisión Noticias. Estamos de vuelta para contarles que al menos 5 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en Estados Unidos cuando un conductor se abrió paso por un desfile en Wisconsin. Las primeras informaciones descartan, en principio, que se trate de un acto terrorista. Es parte del impactante registro que muestra cuando una camioneta embiste a decenas de personas durante un desfile de Navidad en Wisconsin, Estados Unidos. De manera inexplicable, y cuando terminaba el evento, el conductor aceleró a lo largo de la ruta de la actividad navideña. Cuando el sospechoso se dirigía hacia la multitud, un oficial disparó su arma de fuego contra el conductor para detener la amenaza, pero debido a la cantidad de gente tuvo que detenerse. Hubo al menos 5 fallecidos, mientras que 48 personas resultaron heridas. De ellos, 2 niños permanecen en estado crítico. Se llevaron 18 niños a nuestro departamento de emergencias infantiles, de edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, que incluyen 3 pares de hermanos. Mi esposo dijo, este tipo está tratando de rodear el desfile, y cuando miré comencé a escuchar muchos gritos y solo vi una camioneta roja que venía hacia nosotros. Según los primeros indicios, no sería un acto terrorista, sino que el hombre escapaba de otro lugar cuando se encontró con el desfile.
El sujeto enfrenta actualmente al menos 5 cargos criminales, incluidos abuso doméstico y agresión, y había sido liberado de la cárcel bajo fianza solo hace 2 días. La policía ya está interrogando al responsable de la tragedia. Volvemos a nuestro país para contarles de la polémica que generaron los dichos del embajador de Argentina, Rafael Bielsa, quien calificó a José Antonio Kast como pinochetista. Desde el oficialismo presentaron un reclamo en la Cancillería, mientras que el gobierno catalogó las declaraciones del diplomático como inaceptables. Reacciones desde todas partes del mundo generaron los resultados de las elecciones de este domingo, pero fueron opiniones desde el otro lado de la cordillera las que encendieron la polémica. Si bien el discurso de Kast es muy poco flexible, también es muy genérico y muy impreciso. Esta es una derecha que no teme decir su nombre. Es una derecha rupturista, explícita, pinochetista. Pinochetista fue el calificativo usado por Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile, para referirse a José Antonio Kast. Críticas al abanderado republicano que no cayeron bien en el gobierno chileno. El gobierno de Chile rechaza las declaraciones del embajador de la República Argentina, Rafael Bielsa, en las que se refiere a uno de los candidatos a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, en términos inadecuados. Estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile. Intromisión que la Casa Rosada se apuró en aclarar, enfatizando que las declaraciones del embajador fueron a título personal y que no representan la opinión del presidente Alberto Fernández. Me parece que no corresponde que un embajador intervenga en política interna de un país. Como bancada de la UDI presentamos una queja al canciller Andrés Alamán, y si hay algún país llamado a darnos un ejemplo en algo, con mucho cariño, pero no es Argentina. Creo que no le hace bien ni a Chile, ni tampoco a las relaciones entre nuestro país y Argentina, que su embajador esté entregando opiniones. No es la primera vez que Rafael Bielsa genera polémica en Chile. Su respaldo al comunero mapuche Facundo Jones, acusado de un ataque incendiario en 2013, tampoco fue bien recibido en octubre pasado. La NASA reveló hoy imágenes sorprendentes del Ingenuity, el mini helicóptero que está explorando Marte. Completó su vuelo número 16, lo que le ha permitido tomar muestras de rocas y minerales y además enviar el sonido del viento en ese planeta. Los detalles en este informe. Son hasta ahora las imágenes más detalladas del Ingenuity en Marte, probablemente el helicóptero más caro para volar, porque costó $23 millones y no se suspende en el aire por más de 2 minutos seguidos. 90 segundos, $23 millones por este dron. Es la primera vez que estamos volando en otro planeta. En la defensa de una de sus creadoras, su modelo con la capacidad de volar de manera autónoma en Marte. Y estas nuevas imágenes reveladas por la NASA lo muestran trabajando en el planeta rojo, en su vuelo más complejo hasta ahora. Y ha sido clave a la hora de explorar regiones de Marte en las que era muy difícil llegar antes, dado que nos veíamos con la limitación de solamente llegar con vehículos terrestres. Superó sus misiones operacionales ya en el tercer a cuarto vuelo. Este fin de semana cumplió su misión número 16 y nos ha mostrado Marte como no había sido visto nunca antes. Esto es la compañía del rover Perseverance. Gracias a estos pequeños robots ahora podemos saber, por ejemplo, cómo suena el viento en otro planeta. Hay varios fenómenos que podemos determinar con algunos sonidos y los principales son el viento y por lo tanto fenómenos atmosféricos y distintas características que pueda tener la atmósfera, y por otro lado los movimientos sísmicos de Marte. Aunque algunos aún ponen en duda su impacto, considerando los $23 millones que costó, otros mantienen la fe en sus aportes a la investigación. Que nos va a permitir explorar luego no solo planetas externos, sino que también satélites, cometas o asteroides. Completamos grandes metas desde el principio y el éxito en cada una de estas ha sido muy gratificante y el éxito sigue llegando. Emoción del equipo de la NASA que logró hacerlo volar a 471 millones de kilómetros de la Tierra en abril. 7 meses más tarde, este pequeño espía sigue impactando con nuevos registros y ya no tiene fecha de regreso, porque se quedará explorando Marte.
Vamos a volver a nuestros problemas terrenales. Vamos a hablar del gas licuado y el altísimo precio al que está y cómo lo que parece imposible empieza a tomar forma después de que el municipio de Chiguayante pidiera transformarse en distribuidor de balones de gas para venderlos a bajo precio. Claro, saltarse los intermediarios, ir directamente de la ENAP a los municipios. 18 alcaldes se sumaron hoy, llegaron a las oficinas de la ENAP y plantearon lo mismo. Dicen que eso les permitiría que los vecinos compren el producto a un precio más bajo. No hay bolsillo que aguante ante aproximadamente un alza del 100% en su precio. Ellos, los más afectados. Hay que elegir entre cocinar o bañarse. Imagínate, si el gas es una necesidad, o vamos a cocinar con leña y vamos a seguir contaminando. Esto es un drama peor. No se le puede dar la comida caliente en cada una de sus comidas. Tienen que bañarse, tienen que usar la energía. Dura realidad que viven miles de vecinos. Por esto, 18 de los 38 alcaldes de la región de Valparaíso llegaron a las oficinas de ENAP en Concón para solicitar la posibilidad de envasar y distribuir gas licuado a bajo costo. Tenemos casi un 90% de personas encuestadas por el Registro Social de Hogares, del cual el 49% es del más vulnerable. El hambre es ahora. Hoy día con 60.000 pesos compran el cuarto de lo que habitualmente se compraba como mercadería. Por tanto, el costo del gas va en desventaja de lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas hoy. Gas a precios populares para combatir las alzas desproporcionadas. Experiencia que ya se ha vuelto una realidad en algunos municipios del país. Vamos a ver cuáles son las experiencias que hoy día están desarrollando el resto de los municipios del país, particularmente Chiguayante, La Florida y otras organizaciones que están trabajando estas instancias y estos espacios para poder también nosotros copiar aquellas ideas. Y en esto yo creo que hay que ser súper claro. Si hay una idea que sea positiva para poder implementar esta propuesta, nosotros la vamos a tomar. Un proyecto que podría ser realidad, pero no en el corto plazo, ya que la refinería de Concón no cuenta con la infraestructura necesaria para este proceso. Lo primero era venir acá a la planta para saber la realidad, si era viable o no viable esta propuesta que acaban de hacer desde la comuna de Chiguayante y con estas asociaciones que se han formado en el país. Hoy día estamos en una etapa crucial también como país. Hoy día esto también tiene que ser una inversión del Estado. El Estado debe invertir para que el producto final, por ejemplo el gas, llegue a mejor precio a nuestra gente. Inversión en infraestructura que podría concretarse ante la buena recepción de la Empresa Nacional del Petróleo, para así darle una ayuda monetaria a las vecinas y vecinos de la región de Valparaíso. Estas imágenes muestran el accidente protagonizado por dos adolescentes en un auto que habían robado poco antes, después de fingir que necesitaban ayuda para poder llegar a su casa. La víctima, pese a ser intimidada con cuchillos, siguió a su automóvil gracias a un repartidor de comida que le prestó ayuda y la situación terminó en una persecución policial. Quien a continuación no logrará controlar el volante tiene 16 años y su acompañante de copiloto también. Imagen captada por la cámara del dueño del vehículo, a quien con armas cortopunzantes lo intimidaron y luego se lo arrebataron. Este otro registro es aún más claro de lo que le sucedió en pleno Américo Vespucio huyendo de carabineros, pero también de la víctima, el que en una moto junto a un repartidor la seguía. En todo momento, de una u otra manera, quería seguir el vehículo. Entonces, cuando apareció justo la moto, le dije, loco, sigamos el vehículo, me lo robaron. Nosotros nos pasamos discopares, de todo. Yo en la moto volaba por la velocidad que íbamos. E imagínense entonces a la velocidad que iban, intentando no ser detenidas para sufrir un accidente como este, donde por poco colisionan a otro vehículo y hasta una rueda salió desprendida. Hermana, toma, ven, pásame la mochila, pásame la mochila. Pucha, la rueda trasera se cortaron los pernos, tal vez el tren delantero y trasero también se dañó, los neumáticos, las llantas, el motor, cuando yo llegué el motor estaba ardiendo. Y todo según el afectado por intentar ayudar a dos muchachas que pidieron ayuda fuera de un supermercado de Maipú, las que aseguraban no poder regresar a su casa porque no encontraban locomoción colectiva y tampoco una aplicación de transporte les funcionaba. Me decían, ¿sabes qué? Estoy hace rato esperando, se está haciendo tarde, me podía llevar. Y hoy en día como está la calle, obviamente como dejar mujeres solas, uno sabe cómo está la cosa en la que está mala.
De Maipú las llevó hasta Conchalí. En pleno trayecto, una de las menores que iba en la parte trasera incluso exhibió un cuchillo ensangrentado. En la calle Nahuelbuta con niebla se detuvieron. Allí le dijeron que otra persona le iba a pagar 5.000 pesos por el favor. Sin embargo, esto es en lo que acabó sucediendo. La cosa es que me sacan el cuchillo, la de atrás, y me lo ponen en el cuello. La de al lado también saca un cuchillo. La de atrás tenía un cuchillo aproximadamente carnicero. Cuando me dicen, no, que te lo vamos a robar, te vamos a robar el vehículo. Si te lo vamos a devolver, le dije, ¿cómo me lo vas a devolver? Anda, bájate nomás, por favor, bájate y listo. ¿Te lo van a devolver, te lo digo? ¿Y aquí en la calle? Págame ni siquiera las 5 lucas, por favor. No, las 5 lucas no. Aquí se ve como ya la víctima bajo del auto intenta recuperarlo abriéndoles una y otra vez en la puerta, intentando sacar sus pertenencias y gritando dice que lo estaban asaltando sin recibir ayuda. Lo vi que bajó, corrió desesperado, gritando ayúdenme, me están robando el auto. Me asusté porque yo pensé que tenían pistola o algo, por eso corrí y me escondí. Finalmente es este repartidor de delivery en moto el que acepta la petición de la víctima de ya comenzar a seguirlas. Yo le decía al de la moto, mantente alejado porque por seguridad de él, porque tal vez se podían bajar y nos querían apoyar. Ella no sabía manejar, primero que todo. Yo quiero manejar, hermana. No, hermana, espérate. Los cambios. Yo creo que un automático claramente hubiera sido fácil para ella, pero este donde era manual... Ya que ya, no hay ninguna. El auto lo guardamos, mañana tenemos arranco el auto. En primera aceleraban y aceleraban, escapando de carabineros quienes fueron alertados rápidamente y también de la víctima junto al delivery hasta las afueras del Mall Plaza Norte. Siendo divisados por personal policial, los que a través de un seguimiento controlado y manteniendo en todo momento a la vista el vehículo sustraído, logran la detención de estas menores luego de que perdieran el control del vehículo durante su ida. El repartidor ve esto, un logro, o sea, claramente yo le di mucho las gracias, le solté sus lucas, en su momento le dije, toma amigo, gracias, estáis trabajando, pero para la medicina, para el día... Y es que una mano ayuda a la otra. Las dos menores fueron detenidas. Estos son los cuchillos que se les encontraron y tras ser formalizadas por robo con intimidación quedaron bajo la sujeción del Sename. El afectado, en tanto quien prefiere el anonimato, dice que tiene seguro y que solo quiere que este tipo de asaltos queden en alerta. Nadie sabe en lo que puede terminar subir a un desconocido a su auto. La próxima elección del 19 de diciembre, la segunda vuelta, se va a disputar voto a voto. Es por eso que ambos candidatos presidenciales ya empezaron a buscar apoyos y también a moderar sus discursos. Claro, vimos las primeras señales de inmediato. Hoy Gabriel Boric, por ejemplo, puso mucho énfasis en temas como la delincuencia y la inmigración, que han sido la fortaleza de su rival, José Antonio Kast. Mientras, Kast convocó a los votantes de Franco Parisi. No va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Que se sienta esa energía y esperanza. Había que subir los ánimos y fue el propio Gabriel Boric quien se encargó de hacerlo. Eran pasadas las 22 horas cuando el candidato de Apruebo Dignidad se subía al podio tras quedar en segundo lugar y a 146.000 votos del republicano José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial. El discurso era de esperanza hacia sus adherentes. Que la vamos a ganar, compañeros y compañeras, pueblo de Chile, vamos a ganar esta segunda vuelta. Pero poco convocante hacia otros sectores. Creo que perdió la oportunidad de hacer mucho más claro. De hecho, la forma tal vez incluso de abrir, refiriéndose a compañero y compañera, no fue la mejor forma de hacerlo, pero claramente los dos candidatos entienden que tienen que ampliar sus plataformas electorales. Y en menos de 12 horas, al parecer lo entendió. Se maquilló, se arremangó la camisa, se sacó selfies y apareció en el matinal de Chilevisión. Había que cambiar el discurso rápidamente, ampliar los temas y así fue. Nosotros vamos a tener fronteras ordenadas y una migración regular. Lo vamos a conversar también con las Fuerzas Armadas, pero tenemos que mejorar el control. Condeno la violencia. No hay pero. Punto. Al que viole la ley lo vamos a meter preso. Punto. Eso no puede haber espacio a duda y si no hemos sido lo suficientemente claros, bueno, ahora en esta segunda vuelta tenemos la oportunidad de hacerlo. Y es que en esta segunda vuelta no solo tendrá que asegurar los votos de Eduardo Artés, Marco Enrique Sominami y Yasna Proboste, también buscará los del candidato que dio la sorpresa. A quienes votaron por Parisi, que sepan de que acá tienen las puertas abiertas y que nuestro proyecto es un proyecto de esperanza con certeza. Tenemos que transmitir mejor y tenemos que hablarle más a las regiones, al mundo rural,
tenemos que hablarle a quienes tienen temores. Creo que no debe mirar a la izquierda, si ya en la izquierda no hay más votos, ni en la extrema derecha tampoco, por lo tanto deben pensar en el resto de la ciudadanía y en el resto de las fuerzas políticas. En eso piensa también José Antonio Kast, quien prefirió tomar desayuno con vecinos en Calera de Tango tras el triunfo. Sin duda la marraqueta estaba más crujiente y el té más dulce que el de Gabriel Boric, pero su preocupación es similar: ¿dónde conseguir los votos que le den un triunfo el próximo 19 de diciembre? Las opciones: Sichel, quien se mostró dispuesto a conversar, y otra vez Franco Parisi. Nuestro programa no estaba escrito en piedra, que hay cosas que se pueden modificar, cosas que se pueden mejorar. Todos los proyectos, y ayer lo dije en mi discurso, todo lo que fue el trabajo que hizo Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín, el mismo Sebastián Sichel con el trabajo que realizó, incluso otros candidatos con los cuales quizás no hemos podido conversar aún, también van a tener puntos en común. Pero ¿a dónde podrían irse los tan cotizados 900.000 votos que consiguió el candidato del Partido de la Gente en segunda vuelta? Algo que tal vez podría favorecer a Kast, que es particular de los votantes de Parisi y de Franco Parisi en particular, que Franco Parisi tiene un discurso muy antipolítica. Y hay varios elementos del discurso de Kast que tienen una retórica antipolítica, en particular con todo esto de que los llamados apitutados, ¿no es cierto? Puede ocurrir que algunos podrán tener alguna simpatía por algún tema que Kast ha propuesto. No me cabe duda que en migraciones coinciden, por ejemplo, muchos de los votantes. Claro. Pero eso no quiere decir que vayan a optar por Kast. Porque como es voluntario, quizás esos votantes digan, ¿saben qué más? Yo me quedo en mi casa en esta vez y no voy a participar de esta contienda. Y otro de los desafíos será convocar a nuevos votantes, quizás esos cerca de 400.000 que no participaron en primera vuelta, pero sí lo hicieron en el plebiscito. Claro, parte con la pole position de alguna manera Kast porque tiene 150.000 votos más que Boric, pero ahora parte una campaña nueva y al menos en la segunda vuelta de la vez pasada votó mucho más gente que en la primera, por lo tanto hay alternativas donde buscar esos votos para ambos, tanto Kast como Boric. Claro, vamos a ver aquí de dónde pueden sacar esos votos, dónde tienen que ir a buscar esos votos. La primera alternativa es la obvia, en estos 5 candidatos que no pasan a segunda vuelta y hay 3.251.137 personas que votaron y que no votaron ni por Kast ni por Boric. Se votaron o por Parisi, o por Sichel, o por Proboste, por Enrique Jominami o por Artés. En esos 3,2 millones de personas tienen que ir a buscar votos. Claro, evidentemente se entiende que la gente que votó por Sichel en general sería más cercana a Kast y que los que votaron por Proboste y por Enrique Jominami podrían ser más cercanos a Boric. La duda, la incógnita, los electores de Franco Parisi, que más bien vienen de un mundo antipolítica o fuera de la política tradicional y por lo tanto vamos a ver quién tiene mayor capacidad para poder conquistarlo. Lo que está claro es que ninguno de ellos le puede dar órdenes a sus votantes, porque cada uno vota como quiere. Claro, ellos mismos pueden adherir y pueden hacer llamados. En todo caso, hoy los dos candidatos, tanto Kast como Boric, hicieron guiños a los votantes de Parisi. Así que ahí hay un importante bolsón de votos que quieren conquistar. Claro, esos son 3,2 millones entonces, pero aquí está la mayor cantidad de gente. 7.900.000 personas que sencillamente no votaron. Claro, porque los que votaron ayer fueron 7.100.000, equivalentes al 47% del padrón. Entre ellos, claro, hay gente que probablemente nunca ha votado y que es muy difícil llevar a votar. Pero hay algunos que sí, pensando por ejemplo lo que pasó en el plebiscito constitucional, donde hubo muchos jóvenes de comunas populares que sí votaron y no han vuelto a votar. ¿Cómo hacer entonces que al menos algunos de esos puedan sufragar o por Boric o por Kast? Es uno de los dolores de cabeza de los comandos a esta hora. Bueno, y justamente hablando de eso, de la alta participación, ayer veíamos mucha gente en las calles, a las 6 de la tarde todavía muchas filas, pensábamos que era por el aumento de la participación, en algún momento nos preguntábamos, ¿responderá al aumento de la participación? Bueno, parece que no, pero el hecho es que sí había mucha gente votando y mucha gente que se quedó sin votar queriendo hacerlo. Claro, fue una de las grandes controversias ayer, por ejemplo, gente que llegó a las 6 de la tarde a su local de votación y le cerraron el local pese a que sus mesas adentro todavía estaban funcionando. ¿Qué ocurrió ahí y cómo se va a hacer para que no se repita esta irregularidad en futuros comicios? Lo vemos en la nota. Abrirle el portón. Esta noticia dice que llegamos con 2 minutos de atraso. Registrarlo
como reclamo porque les violaron un derecho ciudadano. Frustrados y confundidos exigían una explicación por no poder votar. Todos ellos aseguran haber llegado a tiempo a sus locales para emitir su sufragio. Sin embargo, dicen, las puertas ya se encontraban cerradas. Es el caso de Jimena, quien debió votar en el Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto. Llego acá y no nos daban una explicación, no nos querían abrir la puerta y todos gritábamos queremos votar. Entonces empezaron a mover la reja. Yo agarré un fierro y empecé a golpear acá. Demoró 1 hora y media en llegar. Cuando logró hacerlo eran las 6:02. Legalmente a esa hora los locales de votación podían cerrar sus mesas, excepto si había presencia de electores. Fue lo que pasó, acusa Jimena. Decenas de electores pedían ingresar. Así golpeamos la y decíamos queremos votar. Y no nos dejaron. De allá adentro puras burlas. Eso es lo que me duele. Que los denigren como persona. La situación de Solant es aún más incomprensible. Dice haber llegado 20 minutos antes del cierre oficial de las mesas, horario legalmente habilitado para sufragar, pero no la dejaron. Esta fue la explicación que les entregó la jefa de local del Colegio El Sembrador de Puente Alto. El colegio colapsó en varias oportunidades durante el día. Empezamos a comunicar con Cervel y la instrucción era de que al momento de llegar las 6 de la tarde, el portón se cerraba. No podíamos emitir nuestro voto porque las urnas ya estaban abiertas, que sí. Lo que igual es mentira porque dentro del local de votación había gente votando. Señalan que se sienten vulneradas y decepcionadas del proceso electoral. Estoy demasiado enojada porque mi voto es importante, es válido. Y tampoco pueden vulnerar ese derecho a expresar nuestra opinión como ciudadanos. Incidentes de este tipo se registraron en más comunas. Esto fue lo que vivieron adultos mayores que con todas las dificultades llegaron a sus locales de votación, aunque una vez allí se encontraron con la sorpresa en la Escuela República del Paraguay. A las 6, 1 minuto, ella estaba a las 6, yo llegué a las 6 también. ¿Y había fila afuera? Había más de 300 personas, si ese es el problema, que haya más de 300 personas. Yo vengo de Quilicura, se demoró mucho la micro en pasar, como media hora. Y después tengo que tomar otra micro para acá. Nuestra interpretación legal es que mientras hubiese un votante esperando votar, no pueden cerrar la mesa. Ante esto, muchos ciudadanos dieron la alerta y a punta de reclamos y manifestaciones revirtieron la situación, logrando que los delegados reabrieran los locales. Les van a abrir ahora, pero hay mesas que cerraron. En la mesa que hayan cerrado, asegúrense de registrar en el acta su derecho a voto por esta vulneración. Rabia, enojo, impotencia, es que no fueron pocos los esfuerzos de electores por llegar a sus mesas de sufragio. Imagínate, yo vengo del cajón del Maipo, lleno de tacos por todos lados, me demoré como 3 horas en llegar. No pudo llegar antes, pues. Otros se demoraron, pero lo consiguieron. Eran las 10 de la noche en el Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa y este elector por fin sufragaba. Esperó 5 horas su turno. Mira, llegué como a las 6:15 y ahorita fue que salí y nada. Es que para poder opinar hay que votar. Habrá que sacar lecciones para el desarrollo de la segunda vuelta del 19 de diciembre. No estaba tan coordinado el tema de las mesas porque me encontré con otras personas que eran de una mesa y lo habían puesto en una fila y después los cambiaban a otra. Bueno, yo creo que volver a los 2 días de votación a lo mejor es conveniente. Si a usted también le pasó, sepa que ingresando a la página del Cervel puede dejar registro de su reclamo. 7.100.000 ciudadanos dijeron presente en las urnas, pero probablemente pudieron ser muchos más. Bueno, luego de la elección, al día siguiente, para muchos, estos 5 personajes podrían ser considerados los grandes derrotados de la elección. Claro que sí, Karina Oliva, que hasta el miércoles era considerada como la favorita en la senatorial de Santiago, pero un reportaje echó por tierra sus aspiraciones. El exministro Jaime Mañalich, que perdió estrechamente, el presidente del Partido Comunista Guillermo Teller y también 2 emblemáticas senadoras de la UDI que no lograron reelegirse. Vamos a ver la nota. Salir senadora es un castigo para todos ellos también, porque ya no nos representan.
Un castigo para la clase política tradicional, una sorpresa en lo electoral porque sin pactos ni partidos detrás de su campaña, Fabiola Campillay obtuvo un resultado contundente, más de 400.000 votos, primera mayoría nacional, un triunfo con amplitud que le dio un cupo en la Cámara Alta. Fabiola Campillay no va sola, va con el pueblo, va con la clase obrera, trabajadora. A esos lugares de poder en donde siempre se nos negó. Hoy Fabiola entra por el pueblo y va a legislar para el pueblo y con el pueblo. La primera senadora con discapacidad visual, por lo que el Congreso deberá realizar adaptaciones y habilitar un sistema de lectura braille para los parlamentarios con los que compartirá. Uno de ellos, Sebastián Keitel, quien tan rápido como en sus tiempos de atleta ha tenido un ascenso vertiginoso desde la Cámara Baja al Senado por el Biobío. Mis banderas de lucha claramente siempre van a estar focalizadas en el deporte, en la salud física, en la salud mental y cómo devolver a todas las personas acá en la región del Biobío el que puedan vivir tranquilos, el que puedan vivir con seguridad. Primera mayoría nacional en porcentaje, 48% en Magallanes, será el segundo independiente que formará parte del Senado. Karin Bianchi solo cambiará de sala, porque también viene de la Cámara. Los republicanos, por su parte, ingresan al Senado de la mano de Rojo Edwards. Yo respondo a esa gente, al pueblo de Magallanes que me brindó esa primera mayoría porcentual a nivel nacional. Yo jamás seré un senador para un gobierno, soy un senador para la gente que me elige, para las causas que defiendo. Logramos empatar el Senado, tener 25 parlamentarios cuando sumamos a Chile Podemos Más y a republicanos. Yo espero ser la mano derecha de José Antonio Kast para la implementación de su programa desde el Senado. Felicidad de algunos que contrasta con la amargura de otros que no fueron reelectos o que su aventura electoral no llegó a puerto. Nombres sobran. Jacqueline Van Rieselberghe, Jaime Mañalich, Gabriel Silver, Guillermo Tellier, Ena von Baer, Karina Oliva y Pablo Maltés, entre otros. Bueno, y grandes cambios va a vivir el Congreso después de las recientes elecciones. El Senado tiene por primera vez desde el retorno de la democracia más o igual representantes de derecha y centroderecha que de izquierda. Además, nuevos bloques como el Partido de la Gente y el Frente Social Cristiano llegan también al Parlamento. Será fundamental, pero ya no será el mismo, o más bien no con los mismos. Que gracias al apoyo que tuvimos, por primera vez llegan personas trans al Congreso. Obtuvimos un resultado muy interesante en la elección parlamentaria, en especial para el Partido Comunista. 2 senadores rompiendo la exclusión del Senado. Muy contento porque se consolida una bancada republicana, son 15 diputados electos por el Frente Social Cristiano. Serán caras nuevas y algunas conocidas, pero esta vez ejerciendo un rol distinto. Especialmente el Senado tendrá una renovación importante, aunque no solo en nombres. La Cámara Alta quedará compuesta en un 50% por una derecha que también es nueva, luego que el Partido Republicano consiguiera un escaño. Habrán nuevos actores en escena y eso puede generar muchos cambios según los antiguos. Yo creo que con esta composición vamos a mostrarle a Chile la importancia que tiene en las políticas públicas tener un parlamento que nos obligue a conversar. El escenario en el Senado es así. Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano tendrán 23 representantes, a lo que se suma el apoyo de 2 independientes de derecha, constituyendo la mitad de la Cámara, empoderando a este sector a la hora de negociar y controlar nuevos proyectos o reformas. Algo inédito, ya que por primera vez desde el retorno de la democracia, la centroderecha superará en número a la centroizquierda. Importante si es que logra actuar en bloque. Uno de estos representantes será Javier Macaya, quien pasará de ser diputado a senador. Yo estoy muy esperanzado de que el próximo Congreso, probablemente con mayor fuerza en el Senado, se encuentre un equilibrio que dé gobernabilidad a Chile. En el nuevo pacto social, la DC, el PPD y el Partido Socialista aseguraron 8 cupos y asoman como segunda fuerza del Senado, 17 en total, sumando a los senadores de regiones que no debían realizar elecciones. El Partido Comunista vuelve a tener presencia en la Cámara Alta, ahora con 2 representantes, mientras que en la Cámara de Diputados fue el día del abrazo, entre los ganadores como Camila Flores y Jaime Naranjo, que obtuvieron la reelección, pero también entre Miguel Crispi y Pablo Kast, que la perdieron. Como en el colegio se reencontraban los que continuarán siendo compañeros y comenzaban a despedirse, los que no seguirán en el Congreso. Habrá también quienes debutarán como diputados. José Carlos Mesa, abogado
diputado electo por el distrito 9, que es Santiago Centro Norte, representando al Partido Republicano. Desde ya estamos trabajando tanto para lo que vendrá para nuestra diputación. Emilia Schneider obtuvo un cupo al igual que el republicano José Carlos Mesa, aunque transitarán seguramente por caminos políticos opuestos. Fueron 1.256 candidatos a diputados para 155 espacios. 74 de ellos serán de oposición, siendo 37 de Apruebo de Dignidad y otros 37 del Nuevo Pacto Social, mientras que la derecha reunirá a 53 representantes, incluyendo a 15 del Frente Social Cristiano, el que se incorpora al Congreso al igual que los 7 del Partido de la Gente. Somos personas que tenemos los mismos dolores, las mismas necesidades, por lo cual a través del partido y de los candidatos, la gente tiene la posibilidad de tener la voz en el Parlamento. De los 155 representantes, 55 serán mujeres, es decir, 35% del total, más de lo que ya existía. ¿Cómo votará el nuevo Congreso proyectos de eventuales nuevos retiros desde las AFP o grandes reformas? Habrá que esperar para ver, aunque al menos en el Senado la derecha ganó más espacio. Claro, y estos resultados, el equilibrio entre derecha e izquierda en el Congreso y el buen resultado de José Antonio Kast provocaron una jornada de euforia en los mercados. La bolsa de Santiago se disparó y el dólar tuvo una fuerte caída. Aunque el mercado repunta, los economistas proyectan que vienen jornadas de incertidumbre dependiendo de lo que pase con la segunda vuelta. 30 pesos menos que el viernes pasado hizo que varios llegaran a cotizar temprano. Marlene compró dólares para viajar con su familia a Estados Unidos y si bien no estaban bajo los 800 como esperaba, sí estaba más barato. Esperamos por lo menos 2 semanas que bajara, pero estuvo todos los días subía, así que creo que hoy fue el mejor día. La divisa estadounidense cerró en 810 pesos, 20 menos que el viernes, cuando aún había incertidumbre electoral, dicen los expertos. Una caída que podría durar un tiempo acotado, pero suficiente para comprar dólares. Y a medida que nos acerquemos nuevamente a la segunda vuelta, va a otra vez haber un efecto de incertidumbre. Porque actualmente lo que más tensiona el mercado o el macroentorno, como se visualiza, es relacionado directamente con el aspecto político. Es que según algunos especialistas, el programa de José Antonio Kast sería más amigable que el de Gabriel Boric. Sin embargo, habrían sido las elecciones parlamentarias las que impulsaron fuertemente al mercado. Y vemos bastante equilibrio. Yo creo que ese es un mensaje que está dando la ciudadanía, que está buscando un poco equiparar los poderes. La duda respecto al Congreso y la paridad que se obtuvo al final, al menos en el Senado, más bien tranquilizó aparentemente al mercado. Se trata de un retroceso que no se había visto desde la recesión de 2008 y el mayor desde el 16 de noviembre de 2019, cuando el mercado chileno reaccionó al acuerdo por la paz y las medidas del Banco Central. Claramente esto es una sobrereacción de la caída del precio del dólar y la mejora impresionante que están teniendo los títulos de renta variable. Debiese mantenerse a la alza de aquí a la segunda vuelta, pero van a haber días de corrección de la bolsa. La bolsa de Santiago cerró al alza con 9,69% e incluso superó los 10 puntos durante la jornada. Fue el mercado bursátil con mayor desempeño en el mundo y cerraría su mejor mes en 27 años. Creo que lo que nos están mostrando es que estamos esperando que hacia adelante tengamos una discusión bastante más moderada, ¿no es cierto? Y donde empecemos también nuevamente a discutir buenas políticas públicas. Cómo responde el mercado tras la segunda vuelta dependerá, según los economistas, de las propuestas y las alianzas que ofrezca el candidato ganador ante un eventual escenario económico complejo. Bueno, y esta fue sin duda la gran sorpresa, que sin poner un pie en Chile, Franco Parisi obtuviera casi 900.000 votos en su tercer intento por llegar a la moneda. Una carrera llena de polémicas, pero que lo dejan en una posición de privilegio para determinar los resultados de la segunda vuelta. Una persona que se presenta como profesor, pero que en realidad es un empresario de la educación con fines de lucro. Fui 20 años académico en la Universidad de Chile, tengo un título de profesor titular. Yo me titulo, no como otros. Y déjenme reírme un rato de que haya un Parisi tan bueno y otro Parisi tan sinvergüenza. ¿Quién es ella?
Sí, me dijo que no iría a existir. Bueno, quizás si estuviéramos en época que su papá estaba en el gobierno, quizás me habrían mandado a hacer qué cosa. Fue una de las disputas más recordadas de la primera incursión de Franco Parisi en la carrera por llegar a la moneda. Todo por esto. Por supuestas deudas con los funcionarios de los colegios La Fontaine y Las Américas. Parisi reiteró que se querellará en su contra. Nosotros vamos a llevar esto a los tribunales donde deben estar. Cuando lo haga, lo voy a hacer sin prensa. En ese momento la campaña se hacía en terreno. En Chile corría el 2013 y desde ese año bastante agua ha pasado bajo el puente. No le debemos favores a ningún partido político y a ningún grupo económico. Así comunicaba el 2017 que nuevamente iría por el sillón presidencial. El problema es que para esa fecha acumulaba nuevas denuncias y no solo en Chile. Parisi enfrenta la denuncia de acoso sexual de una estudiante de 19 años, que el profesor habría tocado la rodilla y cintura de la joven, entre otras insinuaciones de carácter sexual, además detalla salidas nocturnas organizadas por el docente. Los hechos habrían ocurrido mientras se desempeñaba como profesor visitante internacional entre 2014 y 2015. Semanas antes había presentado su candidatura al CERVEL con más de 50.000 firmas de respaldo y cuya gran mayoría fue autorizada por un notario, Roberto Mosquera. Se demostró que autorizó del orden de las 6.000 y tantas firmas y aparecen autorizadas 54.000 y tantas firmas. Alguien le falsificó las firmas. El candidato en el caso de las firmas se defendió así. Que no hubo ninguna falsificación de firmas. Gracias. Entonces, ¿por qué el abogado del notario Roberto Mosquera dice esto? ¿Por qué da este argumento que se falsificaron cerca de 38.000 firmas del notario y también el timbre? Esos son argumentos que pregúntele al abogado de él. Está mintiendo. ¿Está mintiendo? Sí, claro. O sea, que lo está perjudicando usted en su candidatura. Hace rato. Y a esto se suma la denuncia por no pago de pensiones alimenticias por más de 200 millones de pesos. Todo esto hasta hoy. Luego tenemos el partido de la gente a Franco Parisi, 13,47%. Siguen inamovibles, ya es clarísimo, estas tres primeras ubicaciones. La gran duda es, ¿quiénes son los votantes que generaron la gran sorpresa de este proceso eleccionario? Y son personas jóvenes, son personas que en general no pasan de los 40 años. Principalmente estamos hablando de hombres, muchos más hombres que mujeres. Y también está mucho más enfocada en los estratos socioeconómicos medios, bajos y bajos. Son personas que se encuentran altamente conectadas, con presencia en redes sociales y que se posicionan fuera del eje izquierda y derecha. Votos que también se replicaron en la lista de candidatos al Parlamento del Partido de la Gente. Un asistente social, una dueña de casa, un ex obispo mormón, incluso un ex diputado, son parte de los 6 nuevos diputados que representan a esta nueva fuerza política. Y esta es una polémica que se repite siempre después de las elecciones parlamentarias con este nuevo sistema electoral que tenemos. Los diputados que son electos con menores votaciones en el país. Claro, todos tienen menos del 1% de los votos, pero ganaron un escaño en el Congreso gracias a este sistema electoral, a la cifra repartidora y a que un compañero de lista con muy alta votación lo arrastra, como se dice. Es decir, que a quien tiene la mayor votación, en este caso, por ejemplo, Pamela Giles, le alcanza con su voto para 3 cupos que se llenan con sus compañeros. Claro, está el distrito 12. Vean a Hernán Palma del Partido Humanista. Sacó 948 votos, 0,24%. Llega a la Cámara gracias al arrastre y lo mismo pasa con su compañera Mónica Arce. 1.046 votos, 0,27%, pero ambos son arrastrados y llegan a la Cámara junto a Pamela Giles, quien sacó el 19,6%, fue primera mayoría en ese distrito. Revisemos lo que pasó también en el distrito 9, por ejemplo. Aquí hay otro llamativo caso de arrastre. Andrés Giordano, de Revolución Democrática, obtuvo 2.842 votos, un 0,85% del total. Fue electo gracias al porcentaje obtenido por Maite Orsini en este distrito. Parte de esta polémica que, como decíamos, se reabre cada vez que hay parlamentarias y hubo hoy día algunas propuestas de cambio para el futuro. Soy Hernán Palma, médico de profesión, arraigado en el distrito 12 desde mi temprana juventud. Es el diputado electo con menos votos de todo Chile, 948 para ser exactos, algo que solo pudo ocurrir gracias al contundente resultado que Pamela Giles consiguió en el distrito 12. La génesis de esta norma legislativa, ¿cuál es? Es precisamente que aquellas personas que tienen mucho más acceso a los medios
como puede ser el caso de mi compañera de lista, le dé la posibilidad a una persona como yo, que trabaja en el puerta a puerta, que trabaja en la feria, con los pies bien puestos en la calle, de tener acceso a lo que nosotros aspiramos, que es una democracia participativa. Son los llamados arrastrados por el sistema. Tras el término del binominal, es la votación total de la lista la que determina el número de escaños que tendrá cada una en el Congreso. Así, en el Distrito 12, por ejemplo, 2 de los 7 diputados electos fueron arrastrados por Pamela Giles, dejando fuera a personajes como Miguel Crispi, quien superó los 17.000 votos. El procedimiento es ese, es por lista. Entonces a mí me parece súper legítimo el resultado para todos, cuando beneficia a unos y cuando no te beneficia, como en mi caso. Pablo Maltés es otro de los afectados. En el Distrito 9, por el cual competía, fueron elegidos diputados con mucha menor votación. Es el caso de Boris Barrera, que fue electo con un 2,3% gracias a la alta votación que obtuvo Carol Cariola, o el de Andrés Giordano, de Revolución Democrática, con 0,85%. El arrastre, lo que pudimos hacer fue fortalecer un proyecto, ¿no?, de apruebo dignidad. Yo sé que hay un cuestionamiento con que haya parlamentarios que sean electos con tan poquitos votos. Y entiendo el punto, pero bueno, estas son las reglas del juego. En el Distrito 15 ocurrió algo similar con el diputado Raúl Soto. Con más de 27% de los votos, arrastró a su compañera de lista Marta González, quien no alcanzó el 1%. Efectos de la representatividad que trajo consigo el sistema de Hunt, que entre las ventajas atribuidas considera el ingreso de nuevas y más fuerzas políticas al Congreso. Cambiamos de tema para contarles ahora de la imprudencia de un conductor. Quiso adelantar en una zona no permitida y ese acto irresponsable terminó con una mujer atropellada y con su auto precipitándose a una profunda zanja. Impactante accidente consecuencia de la imprudencia. Todo comenzó como un choque menor generado por un conductor que decide realizar una maniobra de adelantamiento en línea continua y en una zona donde se realizaban obras, impactando a la conductora del vehículo, que terminó en esta zanja. Tras el primer incidente, la mujer desciende de su automóvil para fotografiar la patente del responsable, que reanuda la marcha y la atropella. La mujer cae sobre el capó y el auto es impulsado precipitándose hacia la excavación. Y al yo estar sacando la foto, él me tiró el auto encima. Ella pensó que había chocado y que después se había caído. Pero después, al otro día, cuando me hicieron llegar el video, no podía creer lo impactante que fue y que gracias a Dios no le haya pasado nada, porque realmente este tipo la pudo haber matado. ¡Llamen a la ambulancia! ¿Qué pasó, estúpido? ¿Cómo se te ocurre? ¡Imbécil! El conductor Vladimir Gómez fue detenido gracias a los testigos que alertaron a carabineros. La familia de la víctima alega que en este caso hubo un intento de asesinato, tesis que pese a la evidencia audiovisual no fue compartida por el Ministerio Público. Aprovechó de la superioridad física y material que tenía, porque él iba en un vehículo y la víctima estaba de pie. Este señor es autor de homicidio frustrado. Se formalizó al imputado por cuasi delito de lesiones y de daños y asimismo por haber huido del lugar del accidente. Quedó con 2 medidas cautelares: prohibición absoluta de aproximarse a la víctima de este hecho. En este caso, los expertos en tránsito advierten que cualquier tipo de maniobra que se realice en un sector en el que se están llevando a cabo obras de reparación o construcción suponen siempre un alto riesgo, aunque los vehículos circulen a bajas velocidades. Se nota que hay, por ejemplo, hay barreras que son estas de plástico, pero que están señalizadas claramente, y hay desniveles. Claramente aquí hay una responsabilidad muy enorme respecto a la maniobra que se realiza, que es muy riesgosa, y más en una zona donde hay obra. Tras analizar el video, carabineros de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito llaman a la responsabilidad y le recuerdan a los conductores que precisamente la imprudencia y las conductas impulsivas al volante son la principal causa de los siniestros de tránsito que ocurren en nuestro país. En un año normal, sin pandemia, se registran aproximadamente 90.000 accidentes en el tránsito y un promedio de 1.500 fallecidos. En los últimos 10 años, el 45% de los accidentes es causado por la imprudencia de los conductores.
En este caso, además de la prohibición de acercarse a la conductora que atropelló, el tribunal decretó la retención de la licencia de conducir del imputado. La Policía de Investigaciones detuvo al líder de una banda que usurpaba la identidad de personas en redes sociales, engañaban a otros usuarios y así robaron más de 400 millones de pesos. Se trata de un hombre que era buscado por Interpol y que pasaba sus días en Algarrobo disfrutando de lujosas fiestas. Registra, de acuerdo a nuestro antecedente Interpol, una orden de captura del juzgado penal de Bogotá. Llegó a ser uno de los hombres más buscados de América Latina y el motivo de desvelo de policías internacionales. De nacionalidad colombiana, todo indicaba que se ocultaba en nuestro país. No te veo hace días. Es un amor en la lejanía. Cerveza en mano, joyas y un descaro más fuerte que el volumen de la música que suena. Tras el volante, en auto de alta gama, este peligroso delincuente, reconocido internacionalmente por sus habilidades para engañar a través de las redes sociales. John Vivas hace meses que era buscado incluso por la Interpol. De nacionalidad colombiana y con un amplio historial delictual en su país, condenado a 7 años de presidio por fabricación de municiones, tráfico y porte de armas de fuego, además hurto calificado. Pero su vida llena de fiestas y lujos llegó hasta aquí. La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones dio con su paradero. De 34 años de edad, soltero, que no tiene una actividad legal conocida y quien, de acuerdo a la investigación, se constató que era el líder de una organización criminal en Chile. Su gran estafa, la falsa encomienda internacional. Hace meses ya habíamos mostrado la forma de operar. Quería confirmar si le llegó la información del número de cuenta por el vía correos. Deposité 4 millones de pesos porque me dijeron que era una multa por unos paquetes que me mandaban de Estados Unidos una amiga. Y así era su modus operandi, contactar a personas por Facebook, usurpando la identidad de algún familiar o amigo radicado en el extranjero, los que supuestamente les informaban que les había enviado una importante encomienda. A los días eran contactados por las empresas que se suponía transportaba el paquete, quienes le informaban que habían problemas con aduanas. Y le solicitan esta vez que ellos abrieron la encomienda y notaron que hay una mercancía o hay alguna sustancialista o hay un producto que no está autorizado para ingresar a Chile. Como podemos denotar, acá se ven unas inconsistencias. Eso no es normal. Ahí debe haber algo adentro, toca ingresar, destapar y poder mirar. Luego los obligaban a asumir costosas multas, todo un engaño. Le transfiere grandes sumas de dinero. Hemos llegado a detectar que en algunos de estos hay más de 30 millones alguna persona han depositado pensando que es cierto lo que encontraron. Las víctimas fueron 133 personas y la recaudación fue de 440 millones de pesos, un acto delictual de importación. Este sujeto, esta modalidad, la importó a Chile desde las cárceles colombianas. Cuando ingresó al lugar, comenzó inmediatamente a captar personas para poder iniciar aquí en Chile esa actividad ilícita. Se daba la gran vida. Al momento de la detención pasaba sus días en Algarrobo, en un exclusivo condominio y animado por fiestas. El sujeto portaba 3 licencias de conducir colombianas falsas, donde aparece su fotografía, pero con nombres distintos. Conducía también un vehículo de alta gama, el cual a su revisión se encontró adulterado el chasis y el motor, y este vehículo tenía encargo por los delitos de robo. En su domicilio en Santiago se incautó una pistola, cartuchos, placas patentes de una moto con encargo por robo, dinero en efectivo, droga y elementos para dosificar cocaína. Por de pronto, digamos que él quedó sometido a la medida cautelar de prisión preventiva por orden del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, a la espera del término de esta investigación, sin perjuicio de lo cual se está recabando antecedentes de Colombia para determinar si efectivamente esta persona va a ser extraditada o no a ese país. Fue formalizado donde tuvo el descaro de asegurar que su actividad en Chile era la construcción. Toda la vida me dedicaba a todo lo que tiene que ver con Vulcometal, Volcanita, Cielo Americano. Se hacía pasar por constructor, pero su verdadero oficio era estafador internacional, que en nuestro país hizo caer a más de 130 personas, dinero con el que se dio la gran vida, eso solo hasta hoy. Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias. En estado grave, internado en la UCI, permanece un joven motociclista que fue impactado por un vehículo que no respetó un disco pare
en Santiago Centro. Según testigos, la conductora no prestó ayuda, incluso habría intentado huir del lugar. Se tragó el paro, la que está allá, esa maldita mujer. ¿Se tragó qué? El pare. El estruendo se escuchó a distancia. Los vecinos salieron a la calle, los comerciantes se acercaron al lugar. En cosa de segundos, un motorista había sido impactado por un auto que no respetó el signo pare. Un accidente más de los que a diario se registran en el lugar. ¿Qué fue lo que pudiste ver tú? Bueno, estábamos aquí, como yo trabajo aquí, y de repente... ¡Ay! Otro... ¡Dios! Así pasó. El relato quedó inconcluso porque hoy, a solo unos metros de distancia, en pleno barrio Franklin, se registraba otro choque en el lugar. Ocurrió prácticamente de la misma forma. Los dos al mediodía y en ambos la señalética era olvidada por completo. Eso sí, el accidente del jueves pasado con consecuencias mucho más graves. La persona de la camioneta no respetó el disco pare que tenemos aquí y siguió de largo. Y al no parar como corresponde, atropelló a la persona de la moto. Un hombre de 26 años que hoy se encuentra hospitalizado en la UCI de la Posta Central con un duro panorama por delante. Está en estado crítico. También supimos que le habían amputado la pierna derecha. No pudieron salvársela, era eso su vida. Ahora, esto no es inhabitual en los pacientes que sufren un politraumatismo grave, principalmente cuando vamos en moto, debido a que la carrocería de la moto es nuestro cuerpo. Vehículo cuyo uso se ha incrementado en los últimos meses. De la mano de ese aumento también han subido los siniestros viales. De los pacientes politraumatizados, yo diría que 2 a 1 o 3 a 1 son pacientes que sufren accidente en moto. Tal cual lo sufrió Alejandro. Según testigos, la mujer que protagonizó el accidente habría huido del lugar y no habría prestado auxilio a la víctima. Pese a que fue detenida, momentos después fue dejada en libertad. Fue fuerte, el muchacho dio vueltas en el aire. La moto cayó hacia aquel lado de la acera y él dio vueltas al aire, se cayó contra la pared, cayó al piso. Ella en ningún momento se le acercó al chico para pedirle disculpas ni nada. Y mi amigo estaba consciente porque él nos reconoció a mi esposo y a mí. Yo lo que pido es justicia por mi amigo y que lo ayuden, que dé la cara, porque él ahorita está demasiado mal. Que esta persona realmente pague por lo que hizo, porque ese es un delito. Y necesitamos hacer justicia. Porque hasta el momento ni la víctima ni su familia han tenido noticias respecto al paradero de la mujer que provocó el accidente, pero esa información sí está en manos de la Fiscalía Centro Norte, que se encuentra a la espera de los informes policiales para continuar con una investigación que determinará responsabilidades en este accidente que cambió la vida de un joven para siempre. Un joven de 16 años se electrocutó al sentarse cerca de los tableros eléctricos de un edificio, un lugar que los vecinos siempre utilizan para descansar, para conversar, incluso donde juegan los niños. Por eso no se explican por qué se produjo esta descarga eléctrica. La que había sido una jornada de caluroso trabajo para Francisco, de 16 años, la terminaba buscando un espacio lejos del sol para conversar con su amigo, pero bastaron solo segundos para que el joven se electrocutara al sentarse en un espacio de descanso que habitualmente usaba cuando necesitaba un lugar más fresco. Y en el momento que se sienta, empieza él a decirle al amigo que lo está atrapando la corriente. Y ahí él sale corriendo para allá avisarme y yo cuando llegué mi hijo estaba ahí tirado. Descalzo y sin polera, Angélica, desesperada, pidió ayuda para trasladarlo a un recinto de salud. Llegó hasta el Hospital Barros Luco, donde fue internado de urgencia. Su familia además dice que aún no saben con claridad qué fue exactamente lo que le pasó al joven. Mi sobrino llegó sin signos vitales al hospital y todavía no tenemos un diagnóstico. Sí sabemos que ya salió del riesgo vital, pero no sabemos qué secuelas va a quedar él. En el hospital aclararon que se electrocutó y que producto de esto le dio un infarto agudo al miocardio y que actualmente se encuentra estable. Desde CGE acudieron al edificio para revisar el estado de la instalación eléctrica y se encontraron con que efectivamente el lugar estaba energizado. Incluso en la reja se detectó electricidad.
seguridad, transformando este sector en un espacio de alto peligro. La Compañía General de Electricidad, a través de un comunicado, explicó las razones de por qué el sector se encontraba electrificado. En terreno, los técnicos determinaron que estas fueron intervenidas por personas ajenas a la compañía sin autorización. Producto de esto, la empresa se encuentra realizando un análisis técnico para aclarar los hechos. Los vecinos están preocupados. El sector donde ocurrió la descarga eléctrica es altamente transitado por niños. No puede seguir esto así, porque yo tengo nietos que vienen a jugar a este lado. Tengo 2 niñitos más chicos que era a cargo, entonces yo tengo que ver la seguridad de ellos. Muy peligroso porque puede haberle pasado a mis nietos, a mí misma, que yo a veces lavo la camioneta acá. ¿Qué será el problema? Que no tenía el cable a tierra y siguen sin el cable a tierra. Y no estando eso, va a seguir con eso con corriente, yo creo. Por eso esperan que CGE pueda repararlo antes que la comunidad tenga que estar lamentando otro accidente y temen que si esto se repite, las consecuencias sean fatales. Ya estamos de regreso para contarles lo que están viviendo estos vecinos. Les prometieron un polideportivo con canchas de básquetbol, de fútbol, con muros de escalada, hasta tenía un anfiteatro. Claro, pero la empresa constructora quebró y desde entonces el municipio de Cerrillos tiene abandonado este proyecto. Hoy el lugar está vacío y es escenario, lamentablemente, para todo tipo de delitos. Bueno, aquí está, esta es una plaza de skate. Ah, ya están las canchas de básquet. Ya están las canchas de básquet, de patinaje. En febrero de 2019, el municipio de Cerrillos anunciaba con bombos y platillos una buena noticia para sus vecinos, la construcción de su nuevo polideportivo urbano. Ya mira, vamos a ir a ver a recorrer el parque. A recorrer el parque, oye. Parque de Cerrillos. No, este no es el parque de Cerrillos, este es el... Es que no sé cómo le llaman, no sé cómo... ¿Ese es un polideportivo? Ya en 2020 los trabajos de obra avanzaban y los vecinos miraban con entusiasmo el lugar que hace tantos años anhelaban en su comuna. Pero de un momento a otro el panorama cambió. Cuando llegó la pandemia, dejaron los trabajos abandonados. Los niños vienen en las tardes a consumir drogas, se forman riñas también. Los robos es día y noche. Lamentablemente acá todo lo que había se robaron todo. Son pocos los espacios recreativos con los que cuentan los niños y jóvenes de la comuna de Cerrillos. Este proyecto venía a solucionar esa problemática, pero quedó abandonado y hoy es un foco de delincuencia. El nuevo polideportivo urbano era la promesa que los residentes de Cerrillos esperaban hace años, cuando este terreno era prácticamente utilizado como un basural. Yo creo que era una prioridad tener este terreno con áreas verdes acá. Yo desde que vivo acá en Cerrillos, este terreno era ya un sitio de ocio. Nosotros lo que pedíamos, que nunca lo hicieron caso porque no los tomaron en consideración para preguntar qué era lo que nosotros queríamos unas canchas. Pero el proyecto no solo contemplaba 3 canchas de futbolito, sino también una multicancha con 3 áreas de básquetbol, una cancha de hockey, skatepark, juegos de agua sobre superficie, un muro de escalada, un anfiteatro y una pista para los ciclistas. Nosotros estuvimos aquí cuando no había nada, o sea, iban a hacer el proyecto, nos mostraron los planos y nos dijeron así va a quedar, esto va a ser así, así, pero lamentablemente no fue así. Esto fue un rincón de drogadicción, de alcoholismo. Porque esta superficie hoy se encuentra así. En abril de 2020 la constructora a cargo quebró y el proyecto quedó completamente abandonado. En el momento que quebró la empresa no pusieron guardia automáticamente acá para cuidar lo que estaba ya construido. ¿Y qué sucedió? Que se fueron robando todo. Y ahora los niños no pueden venir a jugar porque usted ve que hay chicos viviendo ahí. Y en la noche aquí hacen fiestas, se fuma marihuana aquí y mis niños quieren venir a jugar aquí en este parque. Pero el lugar se ha vuelto sumamente riesgoso, tanto para los niños como para los adultos. Los portones fueron forzados, hay poca iluminación y la inseguridad en el sector es evidente. Se han destruido bastantes cosas. La obra antes de finalizar estaba un 80%, hoy está un 40%, quizás menos. Existen fallas de infraestructura graves, van a tener que demoler casi todo lo que es el recinto en la parte inicial donde están las canchas de futbolito. Y debido a todos esos daños es que reparar este polideportivo es una tarea difícil. La obra quedó detenida justo antes de que cambiara la administración comunal. Pero lo más complejo es que ahora los gastos para concretar el proyecto son muy superiores a los que estaban contemplados inicialmente. Se hizo un aumento de presupuesto
El presupuesto inicial eran 600 millones de pesos, con el aumento se llegó a unos 900 millones de pesos. Aumento en el presupuesto que podría haber sido menor si el municipio se hubiese preocupado de poner guardias, dicen los vecinos. Ahora la aprobación de esos montos dependen del gobierno regional. Esto es parte de algo que tiene que darse de manera conjunta. Los recursos no los dispone la municipalidad, no es un proyecto municipal que podamos disponer de las platas municipales para poder reestructurar todo esto. Aprobado el financiamiento, la municipalidad podrá buscar una nueva empresa para retomar la construcción del polideportivo, pero el incremento de los fondos fue solicitado en el mes de agosto y hasta ahora aún no hay respuestas concretas. A principios de año había maquinarias trabajando, pero se retiraron de acá. Dejaron la obra abandonada. Los vecinos están preocupados, no solo porque sus hijos no tienen dónde hacer deporte, sino también por lo que les pueda ocurrir al interior del terreno. Trataron de presentar este proyecto para sacarlo un poco del tema de la droga, el alcoholismo y tratar que se incentivaran en el deporte sano. En estos momentos sé que los niños de 12, 13 años ya no hay nada que hacer, pero tenemos todos estos chiquititos. Por ello hay que luchar. A ellos son los que hay que salvar. Desde el municipio aseguran que en diciembre tendrían noticias sobre el nuevo presupuesto y que en marzo podrían contar con una nueva constructora. De cumplirse los trabajos, comenzarían recién en mayo, plazos que todos estos vecinos esperan que esta vez sí se puedan cumplir. Esperamos, por supuesto, que haya una solución pronta que merecen los vecinos de Cerrillos. Les contamos que a partir de las 22 horas, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y esta madrugada se registró un violento robo en el peaje de Lanco, en la región de Los Lagos. Una banda de 15 sujetos intimidó con armas de fuego a los trabajadores y robó 8 millones de pesos. Luego, para bloquear el camino y distraer a las unidades policiales, quemaron 6 vehículos. Según informó la PDI, previo al robo detuvieron un camión y le dispararon al parabrisas. Todavía se desconoce el paradero de los responsables de este delito. La Asociación de Tenis Femenino mantiene sus dudas sobre el estado de Peng Shuai luego de que se difundieran imágenes de la tenista china en una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional. La tenista había denunciado que el ex viceprimer ministro de su país la había obligado a tener sexo y luego de esa acusación había estado desaparecida por semanas. El Comité Olímpico Internacional informó que este domingo la deportista sostuvo una videollamada de 30 minutos con el presidente Thomas Bach, en la que Peng le informó que estaba sana y salva en su casa en Beijing y que quería que se respetara su privacidad. Se trata de la primera comunicación de Peng con una autoridad fuera del gigante asiático luego de que hiciera esa denuncia de abuso sexual en contra de una ex alta autoridad china. Muchas gracias, Aldo. Vamos ahora a nuestro reportaje a fondo. Acusan diagnósticos falsos, irregularidades y resoluciones arbitrarias. Son cerca de 200 ex carabineros contra la comisión médica de su institución, después de ser dados de baja, según dicen, de manera injusta. Acusan haber sido apartados sin ningún tipo de beneficio y hoy piden que esa comisión sea intervenida y fiscalizada. Carolina Vera y Silvia Oramas con el reportaje. Fui dada de baja por la Comisión Médica Central de Carabineros por una patología psiquiátrica. Carabinero medio de baja por un trastorno depresivo no especificado. Fui dado de baja injustamente por la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile. Fui dado de baja por haberme lesionado en un acto de servicio y no haberme podido recuperar. 4 ejemplos, una historia en común, la misma que tienen cerca de 200 ex carabineros que fueron dados de baja, sin beneficios, sin oportunidades, tras enfrentar a la comisión médica de la institución, órgano que aseguran funciona sin fiscalización alguna. A la comisión médica actualmente la denominan la fábrica de cesantes dentro de Carabineros. ¿Qué verán, cómo lo harán para diagnosticar enfermedades que realmente uno no tiene? De la noche a la mañana uno queda sin nada, prácticamente en la calle. Me da pena. Atentaron hacia mi vocación.
187 exfuncionarios conforman hoy la organización No Más Comisión Médica de Carabineros, comisión que se constituye en el hospital institucional. Su denuncia apunta a diagnósticos cerrados, irregularidades y resoluciones arbitrarias que los dejan fuera de la institución, ya sea de forma absoluta o temporal. La baja temporal, como te digo, es un subterfugio para echar al carabinero para no pagar los 4 meses de inamovilidad. Y de repente hay un traumatólogo viendo un tema psiquiátrico, entonces no es lógico. ¿Qué es lo que dice el diagnóstico? Dice, declara esa imposibilidad física por trastorno depresivo no especificado cronificado, trastorno por somatización. Me pregunto qué tiene que ver esto con el diagnóstico de una hernia lumbar que me afectaba y por la que estaba siendo tratado. José estuvo 19 años en Carabineros. Aquí se casó, tuvo a sus hijos, se hizo una carrera. Faltaba poco para completar los 20 años de servicio y así tener derecho a una pensión de retiro, pero ello nunca ocurrió. Yo trabajé en fuerzas especiales, radio patrulla, trabajé como suboficial de guardia, como vigilante de calabozos, todas las funciones. Hace 4 años comenzaron fuertes dolores de espalda. En el hospital de Carabineros inició un periplo entre especialistas, exámenes y diagnósticos hasta que se concluyó que sufría una hernia lumbar. Estos documentos dan cuenta de que estaba en tratamiento. A principios de 2020 debían agendarle una hora para cirugía, pero todo se vio abruptamente interrumpido tras una resolución de la comisión médica. Me llegó un documento a mi domicilio en el que me proponían la baja por problemas mentales. El diagnóstico médico original, que es el tema lumbar, desapareció. Ahora resulta que estoy loco. Hoy acusa a la Comisión Médica de Carabineros de haber dado un diagnóstico errado. Yo le debo mucho a la institución, si el tema no es la institución, sino las personas que componen arbitrariamente la comisión médica que no miran que nosotros somos personas, para ellos somos un número. José asegura que nunca fue citado a la comisión y que no fue evaluado por un psiquiatra. Por ello apeló, pero el diagnóstico fue luego ratificado por la misma comisión. En noviembre del año pasado fue dado de baja sin ningún tipo de beneficio, sin pensión de retiro, sin previsión de salud. Hoy la gran preocupación es la cirugía a su espalda que sigue pendiente. ¿Y ahora quién se tiene que hacer cargo de la operación? ¿Usted? Yo. ¿Y puede costearlo? No, yo gano el sueldo mínimo. Injusticia, abandono, una tristeza muy grande. Tras mucho buscar, José consiguió un trabajo. Pronto veremos de qué se trata. El desamparo que vive hoy es el mismo que enfrenta la ex cabo primero, Carola Nail. Me frustra en realidad porque pienso de qué sirve que yo haga lo mejor posible en mi trabajo, quiera verme bien y todo, y dar un buen servicio, que a mí siempre me ha gustado eso. ¿Para qué? ¿Para que venga otra persona y me diga que prácticamente estoy loca? Al igual que José, Carola también está fuera de Carabineros por un diagnóstico psiquiátrico. La comisión médica de la institución declaró que padecía un trastorno ansioso y propuso su retiro temporal tras 9 años de servicio. Tras apelar, la decisión fue ratificada. En su caso, todo comenzó, asegura, tras el nacimiento de sus mellizas. Una de ellas nació prematura. Me quitan mi trabajo. Y más encima, esto no es algo que me vaya a afectar solamente a mí. O sea, hay una familia enorme detrás mío. Yo tengo de partida, como le digo, tengo 3 hijos. En la organización No Más Comisión Médica aseguran que existen al menos 8 funcionarias en una situación similar, algunas dadas de baja incluso antes del fin de su fuero maternal. Es que cómo es tan antojadizo todo. Esta resolución fue de una psicóloga que yo nunca vi, nunca me evaluó, nunca me dijo, sabes que yo soy la psicóloga tanto y te voy a evaluar. No, nunca fue eso. Soy ex cabo segundo carabinero, fui dado de baja injustamente por la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile. Yo creo que la causa fue cuando yo denuncié un hecho irregular en la unidad que yo trabajaba. Desde Arica, el ex cabo segundo Marcelo Pérez nos cuenta que, a diferencia de los otros casos, él nunca tuvo problemas de salud previos. Denuncia que la comisión médica inventó patologías para dejarlo fuera. Nunca fue sometido a una evaluación. Sus diagnósticos fueron variados: lumbago, bronquitis aguda y un trastorno de adaptación que dice nunca tuvo.
Dijeron que no estaba apto para el servicio, me cambiaron nuevamente el diagnóstico y me dijeron que tenía un trastorno de gluten, como una bipolaridad que tampoco nunca no la tengo, que me hice exámenes con psicólogos, psiquiatras y dicen que yo no tengo ningún trastorno, nada. El reglamento de las comisiones médicas de Carabineros detalla que el organismo tiene a su cargo de forma exclusiva el examen del personal para establecer si está apto o no para el servicio en la institución. Pueden entonces, sin una opinión externa, recibir un debido proceso estos funcionarios. Ese es un sistema que nosotros encontramos que ya está pasado de moda, debido a que ellos son juez y parte. Fui un carabinero intachable, frustré cantidad de robos, fui destacado en mi unidad policial. Y encuentro que fue una chanchada lo que me hicieron. Consultamos a Carabineros por estas denuncias, pero no accedieron a una entrevista. Solo informaron a través del siguiente texto que la comisión médica es un órgano colegiado que operativamente no depende de ningún órgano o jefatura de Carabineros, lo que no se entiende si en las mismas resoluciones se observa la firma de un funcionario de alto rango. No son un organismo realmente independiente o autónomo, dependen jerárquicamente de los mandos que están más arriba. Entonces, yo creo que da cuenta de la importancia y la urgencia en el marco de una refundación de Carabineros, que hayan protocolos, que haya adecuada fiscalización. También hay funcionarios lesionados en actos de servicio, como Ariel, quien tras ser sometido a varias cirugías, hoy mantiene una discapacidad de un 70% en su mano derecha, condición que la institución no reconoce, por lo que fue dado de baja sin beneficios. Y esto no es lo más complejo, asegura. Los diagnósticos cerrados de la comisión médica los marca para siempre, incluso al momento de buscar un nuevo trabajo. Tiene que entregar su currículum. Fue carabinero 16 años, 17 años y fue dado de baja por un trastorno de personalidad. Y lo más obvio es que va a decir no lo voy a contratar porque me puede ocasionar problemas. Hasta ahora ya en realidad duele bastante la espalda. Es que trabajar fajado y medicado. Este ex cabo primero hoy trabaja en La Vega cargando camiones pese a los dolores lumbares. Aquí gana el sueldo mínimo, por lo que ha sido difícil juntar el dinero que necesita para una cirugía. Además de eso, teme perder el hogar donde vive en una villa de Carabineros en La Reina. No puedo vivir ni dormir tranquilo porque es una angustia constante de pensar dónde nos vamos a ir. La agrupación No Más Comisión Médica de Carabineros presentó esta carta al general director planteando el problema. Que el gobierno tome parte del asunto y que estos entes no sean autónomos, para que haya un médico externo o varios médicos externos para que ellos diagnostiquen y no se pase lo que me pasó a mí. Han pasado más de 2 meses de dicha petición y aún no reciben respuesta, mientras siguen esperando. La explosión de pirotecnia que dejó a 3 personas heridas en medio de una actividad de la barra de Universidad de Chile volvió a encender las alarmas sobre la venta indiscriminada de estos artículos prohibidos. Claro, ¿cómo se ofrecen y se venden estos artículos de pirotecnia en varios lugares de Santiago? Lo investigamos y lo vemos en el siguiente reportaje de Efraín Leiva. El escándalo era pero horrible, o sea, fuegos artificiales, unos tronadores. Pareció año nuevo, la cuestión ha sido enorme, la cuestión, enorme. Sí, esto no se gana tanto, lo que bueno es que sale harto cuando en la fecha. Dale, ya. Sí. Históricamente, entre Navidad y Año Nuevo, nosotros tenemos nuestra vigilancia, que este año se va a volver a repetir del 6 de diciembre al 6 de enero. Pero ahora esto desbordó esos límites, había una sobreoferta de fuegos artificiales y se están usando durante todo el año. Los cabros saben cómo funciona. Ahí está, este. Son 19 kilos. Ahí está la mecha. Ahí, se saca esta cuestión de ahí, la mecha se prende. Probablemente los ha visto, los ha escuchado, es que han pasado lamentablemente a ser parte del paisaje diario en varios sectores del país. Son los fuegos artificiales descontrolados y manipulados por inexpertos que han causado verdaderas tragedias.
Uno de los últimos hechos de gravedad, 3 personas heridas tras la explosión de petardos en medio de una actividad de la barra de Universidad de Chile, entre ellos un niño de apenas 8 años. Una persona adulta que, conforme a los registros y videos que ustedes pueden observar, sería quien irresponsablemente manipulaba esta bomba de ruido, y un menor que se encontraba cercano al lugar, que también presenta algunas lesiones de menor consideración. Hasta hace algún tiempo, las fiestas de fin de año encendían las alarmas por la utilización de pirotecnia. Ahora, en cualquier época, es común verlos. Incluso hace solo algunos días, otra actividad ligada a la barra de un equipo de fútbol habría generado un incendio en un humedal producto del lanzamiento de una bengala. Este es un gran daño que se le hizo a la ciudad de Concepción. Por eso barristas que tiraron bengalas, y yo ayer lo sentí y eran de este lado. Un informante anónimo nos envió imágenes de lo fácil que es comprar fuegos artificiales de manera ilegal. Distorsionamos su voz y cubrimos el lugar donde se realizó la venta por su seguridad. En menos de 24 horas teníamos en las manos una denominada torta de petardos similar a la que estalló en el hotelazo de los barristas. Yo ya compré hoy día en encargarme eso. Esa vale 35 y esta vale 25. 25. Traje 2 y 2 porciones. Oye, ¿y esto? ¿Dónde? Esa es la 19. ¿Te cuánto es? 25. ¿Esta? Esa vale 35. Tienes que asegurarla. Sí. Algo para la tiramos, no, tenés que ponerle sus buenas piedras y toda la balada. Y los buenos ladrillos buenos para que no vayan a la cama. Incluso para concretar la venta, quien distribuye estos prohibidos artículos envió videos demostrando la capacidad de la pirotecnia. Las últimas cifras de Coaniquem señalan que entre el 6 de diciembre del 2020 y el 6 de enero del 2021, 13 niños resultaron quemados por pirotecnia ilegal. Niños que tienen entre 2 y 14 años. No más fuegos artificiales, eso es lo que Coaniquem pide y toda la ciudadanía está pidiendo. Queremos celebrar con tranquilidad, con paz, con alegría, y no con un niño hospitalizado, con un niño muerto, con un niño mutilado, amputado, como lo vimos años atrás. Entonces, no más fuegos artificiales. Pese a las cifras, el panorama ha variado desde que la ley cambió. Nuevas disposiciones legales desde el año 2000 que han terminado con penas incluso de cárcel a quienes importan, venden o manipulan pirotecnia de manera ilegal. De hecho, entre 1993 y el 2000, más de 400 niños resultaron heridos en este contexto. Desde el 2001 al 2020 la cifra se redujo a menos de la mitad. Primero está la pena, ¿no es cierto?, del delito, que es activar sin la autorización un fuego artificial, que tiene una pena asignada que va desde los 61 días a los 3 años, presidio menor en su grado mínimo a medio. Y además se acompaña por una pena de multa que puede ir de las 10 a las 20 UTM. Esto sumado a otras penas en el caso eventual de causar lesiones o daños. Según el estudio de Coaniquem, en casi un 40% de los casos, los niños heridos no manipulaban los fuegos artificiales. En más del 60%, sí. De los menores lesionados, más del 80% son varones y un 17% mujeres. Por ello, dicen, buscan evitar el uso de estos artículos, incluso los que son operados por expertos en fiestas de fin de año. Y esto, Coaniquem quiere pedirles que no lo hagan. Primero, un gasto enorme. Segundo, aunque hubiera medidas que la ley permita, significa otros factores. Primero, siempre hay riesgo de quemarse. Segundo, hay riesgos de incendio, de contaminación. Muchas personas sufren con estos fuegos artificiales y esto significa que podríamos usar esos recursos en algo distinto para entretenernos. Las quemaduras provocadas por pirotecnia en menores de edad han dañado principalmente las manos en casi un 40%, los ojos en más de un 23% y las extremidades superiores o lesiones múltiples en ambos casos con un 15%. Por ello, sigue siendo inentendible que continúe existiendo gente inescrupulosa que distribuya estos elementos.
Hace algunos meses la Policía de Investigaciones desbarató a una banda ligada a la barra de otro equipo de fútbol de Santiago y se determinó que bajo esa fachada escondían una verdadera empresa delictual, incluso con un alto nivel de organización. Hay líderes, hay brazos armados, digamos, que prestan protección al líder. Estaban bien organizados para la venta del armamento, para la venta de munición, y a la vez, si bien es cierto, no encontramos fuegos artificiales, pero sí también sabemos que comercializan dentro de la misma barra, digamos, fuegos de artificio en forma ilegal. Venta de armas, tráfico de drogas y además la venta ilegal de pirotecnia, la misma que era utilizada en las actividades denominadas arengazos. Trataban de imponer el terror, digamos, en la población, y eso creaba, digamos, que las personas efectuaran las denuncias por lo mismo, por el temor que sentían, digamos, de recibir algún impacto de proyectil balístico, digamos, en sus domicilios, o con lo que dices tú, con la utilización de los fuegos de artificio que se provocaron un incendio, digamos, en los inmuebles del sector. Hace una semana, Carabineros de La Reina detuvo a una pareja que portaba 51 unidades de fuegos artificiales. Los estaban investigando en medio de un funeral de alto riesgo, donde pensaban utilizar la pirotecnia. La propia policía uniformada lleva la investigación respecto a lo ocurrido con los barristas de la U en las afueras de un hotel en Las Condes. En la actualidad, la normativa chilena vigente regula a través de la Ley de Control de Armas el uso de los fuegos artificiales y dispositivos pirotécnicos, siendo la Dirección General de Movilización Nacional la institución encargada de cursar las respectivas autorizaciones para su uso. Lo importante entonces es determinar desde dónde salen estos artículos prohibidos que se comercializan en nuestro país, y en ello trabajan desde la aduana. Solo en pasos habilitados entre 2018 y 2020 se incautaron más de 900.000 unidades de fuegos artificiales. Entre enero y julio de este año, esa cifra llegaba a más de 700.000, lo que en 4 años suma casi 1.700.000 unidades de pirotecnia. En el mes de julio pasado, nuestro personal fiscalizador de la aduana de San Antonio logró fiscalizar, decomisar un contenedor completo de 40 pies que en su interior transportaba más de 24 toneladas de fuegos de artificio. Y las imágenes de esa incautación son increíbles. Aquí lo vemos, el container repleto de pirotecnia y artículos avaluados en millones de pesos, que además serían destinados al mercado informal, a los narcofunerales, a las barras de equipos de fútbol. En el fondo, a poner en riesgo a todo quien esté alrededor de quien los manipule. Oye, ¿cuánto te compro por mayor y por cuantía para que vender, no es? A ver, si es lo que le digo yo, te bajan 5 lucas nomás si es por esto. Dale ya. Los que van a decir antes, estamos de vender, ¿no? Sí, así, se venden harto. Se venden harto, sí, es piloto que me han comprado. Pese a todos los esfuerzos realizados por aduanas y las policías, más campañas para concientizar de Coaniquem y el endurecimiento de las leyes, comprar pirotecnia de alto poder en nuestro país, ya lo vimos, resulta ser un mero trámite. El problema es que muchas veces quienes nada tienen que ver con ella terminan heridos. Ejemplos de ello hay cientos en el último tiempo. Así despedimos las noticias en el día de hoy y nos vamos a La Máscara. Estamos ya en los capítulos finales de la primera temporada, ¿no? Sí, se está terminando ya, a punto de revelarse quiénes son ya todos los personajes de Debajo de la Máscara. Se acaba el misterio. Se acaba el misterio y empieza la segunda temporada. Y también pueden quedarse con nosotros en CNN Chile porque viene un especial post-elecciones con todo un análisis de tantos resultados que hay que entender. Así que nos vamos nosotros al especial de CNN y tú te vas a La Máscara. Y yo a La Máscara. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. Chao. Buenas noches.